En los pasillos de la sabiduría esotérica se encuentra el enigmático, el rosacrucismo, un profundo movimiento espiritual y cultural que surgió de las sombras del Europa del siglo XVII. Es una síntesis de misticismo, alquimia, gnosticismo cristiano y enseñanzas filosóficas, tejiendo una narración que trasciende el tiempo y el espacio. Rosacrucismo, con sus símbolos crípticos y sus doctrinas herméticas, lleva al buscador a un reino donde lo mundano se encuentra con lo divino. Su núcleo es la creencia en la interconexión de todas las cosas, haciéndose eco del antiguo axioma, como arriba, tan abajo. Este principio se convierte en la luz que guía a quienes recorren el camino del autodescubrimiento. Profundizar en los fundamentos alquímicos del rosacrucismo. Hay un viaje transformador. El movimiento abraza la idea de la alquimia espiritual, donde el adepto transmuta los elementos básicos del yo en uno superior, estado iluminado. A través de rituales simbólicos y prácticas esotéricas, los rosacruces buscan el elixir de la iluminación espiritual. Las enseñanzas espirituales del rosacrucismo se fusionan con el conocimiento gnóstico cristiano, haciendo hincapié en la experiencia personal directa con lo divino. Un matrimonio sagrado de misticismo cristiano y sabiduría ancestral te invita a buscar el conocimiento oculto en tu interior, desvelar los secretos de la existencia. Filosóficamente, el rosacrucismo es un depósito de sabiduría intemporal, basándose en diversas tradiciones para dilucidar la naturaleza de la realidad y el propósito de la existencia humana. El movimiento fomenta una curiosidad intelectual que trasciende los dogmas, animar a los buscadores a explorar los límites del conocimiento y la sabiduría. Todavía, dentro de las arboledas sagradas del pensamiento rosacruz, se esconde un susurro de advertencia. Las enseñanzas esotéricas, cuando se malinterpreta o se aplica incorrectamente, corren el riesgo de caer en la oscuridad y el dogmatismo. Como cualquier camino de iluminación, el viaje hacia el rosacrucismo exige discernimiento y un espíritu vigilante. La esencia del rosacrucismo no reside en la mera acumulación de conocimientos, sino en el viaje transformador hacia la iluminación interior. Una odisea temporal que invita al buscador a descubrir las verdades ocultas en su interior, resonando por los pasillos del misticismo y la filosofía. La génesis del rosacrucismo sigue siendo imprecisa, relacionado con el mítico personaje de Christian Rosenkreuz. Más arquetipo que figura histórica, es un guía simbólico que representa la búsqueda intemporal de la iluminación espiritual y la transformación alquímica. La leyenda de Christian Rosenkreuz es un relato fundacional dentro de la tradición mística y esotérica del rosacrucismo. Arraigada en la alegoría y el simbolismo, esta leyenda sirve de mito guía para quienes se hallan en el camino de la iluminación espiritual. Es importante señalar que si bien la leyenda es fundamental para el pensamiento rosacruz, a menudo se considera a Christian Rosenkreuz una figura simbólica o mítica más que un personaje histórico. La leyenda se remonta a principios del siglo XIX. Siglo XVII con la publicación de los 3 manifiestos, la Fama Fraternitatis, la Fama de la Hermandad, la Confessio Fraternitatis, la Confesión de la Hermandad y la Boda Química de Christian Rosenkreuz. Estos manifiestos circulaban de forma anónima y afirmaban revelar la existencia de una hermandad secreta de adeptos que poseían conocimientos esotéricos y pretendían provocar una transformación espiritual y social. Estos documentos crípticos, con la huella de una presencia de otro mundo, reivindicar la asociación con Christian Rosenkreuz y sentar las bases de un movimiento espiritual. Se dice que Christian Rosenkreuz nació en el Manchester, siglo XIV en Alemania. Desde una edad temprana, mostró inclinación por los asuntos espirituales y buscó el conocimiento más allá de las enseñanzas convencionales. En su juventud, Rosenkreuz se embarca en una peregrinación a Tierra Santa, donde adquiere sabiduría esotérica de diversas tradiciones místicas. Este viaje
simboliza la búsqueda del conocimiento espiritual y la iluminación a través de diversos caminos. Habiendo adquirido profundos conocimientos durante sus viajes, Rosenkreutz regresa a Europa y funda la Hermandad Rosacruz. La Hermandad se concibe como una comunidad de individuos iluminados dedicados al crecimiento espiritual, transformación alquímica y el avance de la humanidad. La leyenda incluye a menudo la muerte y resurrección de Rosenkreutz, haciendo hincapié en la naturaleza cíclica de la vida, muerte y renacimiento. Esto refleja el tema alquímico de la muerte del viejo yo y el surgimiento de un individuo espiritualmente renovado. La tumba representa el proceso alquímico de muerte y renacimiento. Entrar en la tumba significa la voluntad del buscador de someterse a una profunda transformación interior, dejando atrás las limitaciones del ego para la renovación espiritual. La piedra filosofal simboliza el objetivo último de la alquimia, la transmutación del yo inferior en un ser espiritualmente refinado e iluminado. Representa la alquimia interior que conduce al descubrimiento de la verdadera naturaleza y el potencial de cada uno. La rosa, un potente símbolo del rosacrucismo, florece entre las sombras del pasado. Como se despliegan los pétalos, cada capa revela la naturaleza alegórica de Christian Rosenkreutz, una guía, un filósofo, un símbolo de renacimiento y un catalizador para la transformación interior. La leyenda de Christian Rosenkreutz, rica en simbolismo y alegoría, guiándoles en un viaje místico hacia la iluminación y el despertar espiritual. En las sagradas páginas de la sabiduría Rosacruz, 3 tomos místicos se erigen como pilares de la iluminación: la Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis y la Boda Química de Christian Rosenkreutz. Estos textos seminales, envueltos en alegorías, se adentra en los dominios de la transformación espiritual. La Fama Fraternitatis, la fama de la hermandad, sirve de heraldo, susurro de una orden secreta, una hermandad oculta de mentes iluminadas. Su carácter alegórico oculta verdades profundas. Retrata el viaje del buscador, que aspira a desvelar los misterios de la existencia y participar en el proceso alquímico de la transformación interior. La Confessio Fraternitatis, la confesión de la hermandad, desvela capas más profundas de la narrativa Rosacruz. ¡Toma! El buscador se encuentra con las confesiones de los iluminados, el reconocimiento de una sabiduría superior y la llamada a la humanidad para un renacimiento espiritual. Su lenguaje alegórico se hace eco del perenne tema de la iluminación, instando al lector a adentrarse en lo más recóndito de su ser. La Boda Química de Christian Rosenkreutz narra un viaje místico en el que Rosenkreutz es invitado a asistir a una boda real en un castillo. Este relato alegórico describe sus experiencias, pruebas y, en última instancia, su unión espiritual o matrimonio. A través de imágenes vívidas y simbolismo arcano, el texto narra la unión transformadora del alma del buscador con la sabiduría divina. El matrimonio alquímico simboliza la integración de fuerzas opuestas dentro del individuo que conducen a la plenitud espiritual y a la iluminación. Al recorrer estos textos sagrados, surge una sutil revelación. No son meros relatos históricos, sino puertas a una comprensión más profunda. El carácter alegórico de los escritos alude a una hermandad clandestina, guardianes de la sabiduría ancestral, influyendo sutilmente en la evolución espiritual de la humanidad a través de los tiempos. Estos textos seminales, con su riqueza alegórica, presentan una hermandad oculta a la que se confía el conocimiento esotérico. Se invita al buscador a descifrar los símbolos, desentrañar las metáforas y embárquese en un viaje de iluminación espiritual que trasciende fronteras. En los orígenes rosacruces, las sombras de las figuras significativas proyectan un intrincado marco de especulación. Johannes Valentinus Andrei y Sir Francis Bacon emergen como luminarias enigmáticas.
sus vidas y obras conectadas con las corrientes esotéricas que dieron origen a los manifiestos rosacruces. Johannes Valentinus Andrei, un polímata del Renacimiento, cuya vida posterior se llena de referencias crípticas y alusiones veladas, lo que sugiere una conexión con la creación de los manifiestos. La referencia alquímica en sus últimos escritos y los ecos de temas rosacruces hacen que la mente curiosa reflexione sobre el papel de Andrei como posible artífice de este movimiento místico. En paralelo, la mirada se vuelve hacia Sir Francis Bacon, filósofo y estadista del Renacimiento, cuyo legado literario guarda similitudes temáticas con los manifiestos rosacruces. El tono contemplativo de las obras de Bacon, la exploración de ideales utópicos y la búsqueda del conocimiento como fuerza transformadora coinciden con el tema esotérico de la filosofía rosacruz. Todavía, las sombras persisten y los verdaderos artífices de los manifiestos rosacruces siguen siendo esquivos. Andrei y Bacon, ya sea como autores potenciales o como mentes influyentes, representan los límites difusos entre los hechos históricos y la ficción especulativa. Las corrientes esotéricas que recorren el rosacrucismo han dejado una huella indeleble en el paisaje simbólico de la masonería. Los símbolos sagrados y las enseñanzas de los rosacruces sirvieron de guía, iluminando el camino de la iniciación masónica. La brújula, la plaza, el pilar, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. En todos resuenan ecos del misticismo rosacruz, encarnando los principios alquímicos que rigen el viaje transformador del buscador. La piedra filosofal, a la vez evasivo y simbólico, se busca no solo en el alambique del alquimista, sino también en los rituales de la logia masónica. Significa el dominio de uno mismo y la búsqueda de la iluminación espiritual. Los rosacruces, reconocidos como adeptos a la alquimia espiritual, aportar a la francmasonería una profunda comprensión del proceso alquímico, tanto físicas como metafísicas. Dentro del crisol de sus enseñanzas, el iniciado masón experimenta una alquimia simbólica. Transmutar los elementos básicos del yo en el oro de la iluminación espiritual. La fragua alquímica se convierte en una cámara metafórica dentro del templo masónico, donde el alma del buscador se refina y purifica a través de los fuegos del autodescubrimiento. En los rituales masónicos, la influencia de la sabiduría rosacruz se hace palpable. Los tableros de calco, los delantales y la herramienta ceremonial llevan las huellas del simbolismo rosacruz. Cada gesto y elemento emblemático se convierte en una cifra, invitando al iniciado a embarcarse en un viaje hacia la autorrealización, iluminación espiritual y la alineación con las leyes metafísicas. La búsqueda de la iluminación espiritual, un tema central en el pensamiento rosacruz, se alinea con la búsqueda masónica de la iluminación interior. Como rosacruces buscamos entender y alinearnos con las leyes metafísicas que gobiernan el universo, así también el iniciado masón atraviesa el paisaje ritual para desvelar las verdades ocultas de la existencia. Las logias se convierten en santuarios donde el buscador, inspirada en los principios rosacruces, se esfuerza por armonizar con las corrientes cósmicas que guían la evolución espiritual de la humanidad. La sinergia entre el rosacrucismo y la masonería se manifiesta en los paisajes místicos que recorren los iniciados. En la sagrada unión de la sabiduría rosacruz y la tradición masónica, los símbolos convergen, creando un emblema unificado que trasciende las fronteras temporales. El legado del rosacrucismo se extiende mucho más allá de los confines de las épocas históricas, llegando al corazón mismo del esoterismo occidental. Su influencia impregna las corrientes de la espiritualidad moderna, inspirando a los buscadores a ahondar en las profundidades del conocimiento universal, comprensión compasiva y el viaje transformador hacia el desarrollo espiritual. Rosacrucismo, con su rica colección de símbolos y alegorías, es una búsqueda de la comprensión genuina en una época en la que la sabiduría esotérica a menudo caía en interpretaciones erróneas. Es una tradición que exige discernimiento, invitando a los buscadores
a separar las enseñanzas auténticas de los reflejos distorsionados. En la era de la información, se advierte al buscador contra las interpretaciones contemporáneas que pueden diluir o tergiversar la esencia profunda de la sabiduría Rosacruz. Los principios perdurables del rosacrucismo reclaman reflexión e integración en nuestros esfuerzos espirituales modernos. La llamada a la compasión, el conocimiento universal y el desarrollo espiritual siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en los inicios de esta tradición mística. Es un recordatorio de que el buscador, armados con discernimiento, puede extraer la sabiduría intemporal que encierran las enseñanzas rosacruces y aplicarla para fomentar el crecimiento personal y colectivo. En el paisaje en constante evolución de la espiritualidad, se anima al buscador a adoptar los principios rosacruces no como reliquias del pasado, sino como estrellas guía que iluminan el camino hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del cosmos. La compasión se convierte en la piedra angular para tender puentes entre diversas tradiciones espirituales. Conocimiento universal, la brújula que guía nuestra búsqueda colectiva de la verdad, y el desarrollo espiritual, el crisol, en la que el buscador se transforma en un ser iluminado. Del enigma del rosacrucismo, la última llamada es a cultivar un entendimiento genuino, un compromiso profundo y contemplativo con las enseñanzas que trascienden lo superficial. La complejidad del rosacrucismo reside en su capacidad para abarcar diversas facetas: alquimia, misticismo, gnosticismo cristiano. Cada uno de ellos contribuye a una comprensión matizada de la tradición. Las alegorías alquímicas sirven como metáforas de la transformación interior, donde los elementos básicos del yo se transmutan en oro espiritual. Sus rituales místicos, cargados de significado simbólico, proporcionan una hoja de ruta para los buscadores que navegan por el intrincado terreno de la evolución espiritual. Figuras estimadas, tanto históricas como contemporáneas, como guardianes de una tradición que ha marcado significativamente el pensamiento esotérico occidental. Sus contribuciones, ya sea en los reinos de la alquimia, filosofía o misticismo, subrayan el profundo impacto del rosacrucismo en el desarrollo del conocimiento esotérico. Buscadores contemporáneos, atraídos por la profundidad de la tradición, comprometerse con sus principios para navegar por las complejidades del viaje interior. El legado del rosacrucismo, lejos de limitarse a la historia, sigue desplegándose en los corazones y las mentes de quienes buscan una visión profunda del desarrollo espiritual. El rosacrucismo no es una reliquia del pasado. Un intrincado mapa, guiar a los buscadores a través de los profundos paisajes de la transformación interior. Es una fuente de sabiduría intemporal, una herramienta más disponible para el viaje continuo de los buscadores espirituales.